Bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy tenemos un vídeo que amigos, prepárense porque es bomba. Como vieron en el título, vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, Hande Erçel. Y no crean que es una entrevista más, no. Es una entrevista exclusiva que nos va a dejar con la boca abierta. Hande, como nunca antes, reveló secretos íntimos. ¿Listos para conocer el lado más personal, vulnerable y sorprendente de Hande Erçel? En este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle de esa entrevista. Vamos a explorar las preguntas más jugosas, las respuestas más reveladoras y, por supuesto, vamos a analizar a fondo lo que Hande compartió con el mundo. Prepárense para un viaje emocional. Pero antes de que empecemos a zambullirnos en este mar de revelaciones, necesito que hagan algo por mí. Algo súper importante. Y es que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Clic en el botón rojo o activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas, del mundo del entretenimiento y por supuesto de Hande Erçel. Porque créanme, se vienen muchos vídeos increíbles. Ahora sí, preparados, listos, ya. Vamos a hablar de la entrevista. La entrevista en sí misma fue un bombazo. No se guardó nada. Y es que Hande, con su característica sinceridad y encanto, nos regaló una conversación íntima, profunda y llena de sorpresas. ¿Qué nos reveló exactamente? Vamos a verlo. Primero hablemos del trabajo. Hande, como sabemos, es una actriz talentosísima. Pero en esta entrevista, habló de la presión que conlleva la fama. De cómo a veces es difícil mantener la cabeza en su lugar, de cómo el escrutinio público puede ser abrumador. Confesó que en ocasiones siente la necesidad de desconectarse, de refugiarse en su privacidad. Algo que todos podemos entender, ¿verdad? Imaginen la cantidad de ojos puestos en ti constantemente, los comentarios, las críticas, es mucha presión. La fama, ese faro brillante que ilumina a las estrellas, a menudo viene acompañada de una sombra oscura, la presión implacable del público. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía, se ha enfrentado a esta realidad de primera mano. En la entrevista abrió su corazón y compartió los desafíos que la fama impone en su vida. A veces siento que es difícil mantener la cabeza en su lugar, confesó Hande con una sinceridad que conmovió a la audiencia. La constante atención, los comentarios, las críticas, puede ser abrumador. Es como si tu vida se convirtiera en un escaparate constante, y eso puede ser agotador. Esta revelación resonó profundamente con muchos de nosotros. ¿Quién no ha sentido la presión de las expectativas, el miedo al juicio, la necesidad de encajar en un mundo que a menudo parece dictar cómo debemos ser? La vulnerabilidad de Hande al compartir estas experiencias hizo que la audiencia se sintiera aún más conectada con ella. La empatía es la clave y Hande, con su honestidad, abrió una puerta a un entendimiento más profundo de su persona. Pero Hande no se quedó en la queja. En lugar de sucumbir a la presión, habló de cómo ha aprendido a navegar por este territorio inexplorado. Nos contó sobre su rutina, sobre sus herramientas para mantenerse centrada y con los pies en la tierra. Y aquí es donde entran en juego cosas como la meditación, el tiempo con sus seres queridos y por supuesto su pasión por el arte. Encuentro consuelo y equilibrio en la meditación, explicó Hande. Me ayuda a silenciar el ruido exterior y a conectarme conmigo misma. También paso mucho tiempo con mi familia y amigos, que son mi ancla en este torbellino. Y el arte es mi salvación. Esta confesión nos da una idea de cómo Hande ha construido un santuario para proteger su bienestar mental. La meditación, una práctica ancestral que busca la paz interior, se convierte en su refugio personal. El tiempo con sus seres queridos, una fuente inagotable de apoyo y cariño, la mantiene conectada a la realidad. Y el arte, su pasión y vocación, le permite expresarse y explorar las complejidades de la experiencia humana. Pero, y aquí viene lo interesante, Hande también habló de cómo ha aprendido a lidiar con todo eso. Nos contó sobre su rutina, sobre sus herramientas para mantenerse centrada y con los pies en la tierra. Y aquí es donde entran en juego cosas como la meditación, el tiempo con sus seres queridos y por supuesto su pasión por el arte. Porque sí, Hande, además de ser una actriz de renombre, es una apasionada por el arte. Y en la entrevista se abrió sobre su proceso creativo.
Nos contó cómo se mete en la piel de sus personajes, cómo se conecta con ellos emocionalmente y cómo utiliza el arte como una forma de expresión y de terapia. Reveló detalles sobre cómo se prepara para sus papeles, cómo investiga, cómo observa el mundo que la rodea para poder dar vida a sus personajes de la manera más auténtica posible. Es realmente fascinante escucharla hablar sobre su trabajo. La faceta artística de Ande es mucho más que un simple trabajo, es una vocación que le permite sumergirse en mundos diferentes y dar vida a personajes complejos. En la entrevista, Ande nos regaló una visión privilegiada de su proceso creativo, desvelando los secretos detrás de su magistral actuación. Cuando me preparo para un papel, me sumerjo por completo en el universo del personaje, reveló Ande. Investigo, leo, observo el mundo que lo rodea. Intento comprender sus motivaciones, sus miedos, sus anhelos. Me conecto emocionalmente con él, intento sentir lo que él siente. Este enfoque meticuloso y apasionado es lo que distingue a Ande como actriz. No se limita a recitar un guión, se transforma en el personaje, se funde con él. Este proceso de inmersión total le permite crear interpretaciones auténticas y conmovedoras que resuenan con el público. Además, Ande reveló cómo el arte es una herramienta de expresión y terapia para ella. El arte le permite explorar las complejidades de la experiencia humana, expresar emociones y sentimientos que de otra manera serían difíciles de comunicar. El arte es una forma de escapar de la realidad, de explorar diferentes mundos y de conectar con mi yo interior, explicó Ande. A través de la actuación, puedo liberar emociones, explorar mis miedos y celebrar la vida. Es una forma de terapia, de crecimiento personal. Esta revelación nos muestra a una Ande más allá de la actriz de televisión. Es una artista que utiliza su talento como una herramienta para la introspección y la sanación. Es una mujer que ha encontrado en el arte un camino para la autocomprensión y la expresión. Y ahora, pasemos a la parte que a todos nos interesa. El amor. Ande, como sabemos, ha tenido relaciones mediáticas. Y en esta entrevista habló sobre el amor, sobre las relaciones, sobre lo que busca en una pareja. No se guardó nada. Compartió sus ideas sobre el amor romántico, sobre la importancia de la comunicación, sobre la necesidad de sentirse comprendida y valorada. El amor, ese misterio que ha cautivado a poetas, filósofos y soñadores durante siglos, también es una parte fundamental de la vida de Ande. En la entrevista abrió su corazón y compartió sus reflexiones sobre el amor, las relaciones y lo que busca en una pareja. Para mí el amor es una conexión profunda, una complicidad, una amistad, explicó Ande con una sonrisa. Es sentirse comprendida, valorada y aceptada por quien eres, con tus virtudes y tus defectos. Es comunicación, es respeto, es apoyo mutuo. Estas palabras revelan la madurez y la sabiduría de Ande en cuanto al amor. No se centra en un amor romántico superficial, sino en una conexión profunda que se basa en la amistad, la confianza y el respeto. También habló de cómo ha aprendido de sus experiencias pasadas. De cómo cada relación, cada desilusión, le ha enseñado algo valioso. Y por supuesto, no pudo evitar hablar de sus proyectos futuros. ¿Qué está por venir en la vida de Ande? Nuevos proyectos profesionales. Nuevas sorpresas en el ámbito personal. No les voy a spoilear todo. Tendrán que ver la entrevista completa para descubrirlo, pero les aseguro que hay mucho que esperar. He aprendido mucho de mis experiencias pasadas, afirmó Ande con un tono reflexivo. Cada relación, cada desilusión, me ha enseñado algo valioso. Me ha hecho más fuerte, más consciente de lo que quiero y de lo que necesito en mi vida. Esta honestidad nos muestra la resiliencia de Ande. En lugar de esconderse del dolor, ha utilizado las experiencias pasadas como lecciones para crecer y evolucionar. En cuanto al futuro, Ande mantuvo un halo de misterio, lo que despertó la curiosidad de la audiencia. ¿Qué proyectos profesionales le esperan? Habrá nuevas sorpresas en su vida personal. Hay muchas cosas emocionantes por venir, reveló Ande con una sonrisa enigmática. Nuevos proyectos, nuevas experiencias. Estoy muy emocionada por lo que el futuro me depara. El misterio que rodea a los futuros proyectos de Ande solo aumenta el entusiasmo de sus seguidores. Estamos ansiosos por verla brillar en nuevos papeles y por celebrar sus logros. Otro tema muy interesante que tocó Ande fue el de la amistad. Nos contó sobre sus amigas, sobre la importancia de tener un círculo de apoyo, sobre la necesidad de rodearse de personas que la quieran,
que la entiendan y que la impulsen a ser mejor. Nos habló de cómo sus amigas son su refugio, su confidentes, su familia. Qué importante es tener amigas así. En medio de la agitada vida de una estrella, la amistad emerge como un faro de luz y un refugio seguro. Ande, consciente de la importancia de las amistades, compartió su visión sobre este vínculo tan valioso. Mis amigas son mi familia elegida, confesó Ande con una sonrisa cálida. Son mi refugio, mi confidentes, mi apoyo incondicional. Me conoce. Me entienden y me aman tal como soy. Estas palabras revelan la importancia de tener un círculo de apoyo sólido en la vida. Las amigas de Ande son personas que la aman, la aceptan y la animan a ser la mejor versión de sí misma. Es fundamental rodearse de personas que te impulsen a crecer, que te inspiren y que te hagan reír, añadió Ande. La amistad es un tesoro que debemos cuidar y valorar. Esta reflexión nos recuerda la importancia de cultivar amistades genuinas y de rodearnos de personas positivas que nos apoyen en nuestro camino. En general, la entrevista fue una montaña rusa de emociones. Hubo momentos de risa, momentos de reflexión, momentos de profunda conexión. Ande se mostró tal cual es, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus sueños y sus miedos. Y eso, amigos, es lo que la hace tan especial, tan querida y tan admirada. La entrevista fue una experiencia transformadora, una montaña rusa de emociones que nos permitió conectar con la verdadera Ande Ercel. Con su sinceridad y autenticidad, nos invitó a un viaje íntimo a su mundo interior. Me gusta ser transparente con mis sentimientos, reveló Ande. Compartir mis experiencias, mis alegrías y mis tristezas, me hace sentir más cerca de las personas que me siguen y me apoyan. Esta honestidad es lo que la hace tan especial y querida por su audiencia. No tiene miedo de mostrar sus vulnerabilidades, lo que la convierte en una figura humana y cercana. Además, no podemos dejar de mencionar su increíble compromiso con causas sociales. Ande es una mujer solidaria, preocupada por el mundo que la rodea. Y en la entrevista habló sobre su activismo, sobre su deseo de ayudar a los demás, sobre su compromiso con diferentes causas. Es admirable ver a una persona tan famosa utilizando su voz para hacer del mundo un lugar mejor. El compromiso de Ande con causas sociales es un testimonio de su generosidad y su deseo de contribuir a un mundo mejor. En la entrevista compartió su visión sobre el activismo y su compromiso con diferentes causas. Creo que es importante utilizar nuestra voz para apoyar a quienes lo necesitan, afirmó Ande. Todos podemos hacer algo para marcar la diferencia. Es cuestión de empatía y de compromiso. Esta mentalidad inspiradora demuestra la importancia de utilizar la influencia para el bien. Ande, con su activismo, se convierte en un modelo a seguir para sus seguidores, mostrando que todos podemos contribuir a construir un mundo más justo y compasivo. Y como era de esperar, Ande también habló un poco sobre su estilo, su moda, su belleza. Siempre impecable, siempre elegante, Ande compartió algunos secretos de belleza, algunos tips para cuidar su piel y algunos detalles sobre cómo elige su ropa. Un deleite para todos los que amamos la moda. Para aquellos que amamos la moda y la belleza, la entrevista fue un verdadero festín. Ande, con su estilo impecable y su elegancia innata, compartió algunos de sus secretos y consejos. Me gusta sentirme bien conmigo misma, reveló Ande. La moda y la belleza son una forma de expresión, pero lo más importante es cuidarse y sentirse cómodo con lo que uno lleva. Esta reflexión nos recuerda que la belleza no se trata solo de apariencia, sino también de bienestar interior y de sentirse cómodo con uno mismo. En resumen, la entrevista que analicé fue una joya. Ande Ercel se mostró vulnerable, auténtica y sincera. Nos regaló una visión íntima de su vida, de sus pensamientos y de sus sentimientos. Nos permitió conocerla más a fondo y eso, amigos, es algo que atesoramos mucho los fans. La entrevista con Ande Ercel fue mucho más que una simple conversación, fue una experiencia transformadora que nos permitió conectar con la esencia de esta talentosa actriz. Su sinceridad, autenticidad y vulnerabilidad nos regalaron una visión íntima de su vida, sus pensamientos y sus sentimientos. Así que llegamos al final del vídeo. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Espero que sí. Sé que a mí me encantó compartir con ustedes este análisis de la entrevista exclusiva de Ande Ercel. Hemos repasado sus secretos, sus reflexiones, sus sueños y sus miedos. Hemos visto el lado más humano de una estrella, de una mujer talentosa y comprometida. Y espero que se hayan sentido tan inspirados como yo.
Antes de irme, quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por haber visto este vídeo hasta el final. Realmente valoro mucho su tiempo y su apoyo. Son la mejor comunidad. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Déjenme sus opiniones, sus sugerencias y sus preguntas. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman a Undercell y el mundo del entretenimiento. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Se vienen muchas más sorpresas, muchas más entrevistas y muchos más análisis. Muchísimas gracias por todo, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.